tenemos una actividad muy importante, pero además esas actividades te emocionan, ¿no? Vamos a tener, o tenemos hoy con nosotros al maestro Jorge Medina, que nos va a estar conversando, nos va a estar hablando un poco a propósito del natalicio de Armando Reverón, de lo que fue su obra, de lo que fue su vida y todas esas cosas que a veces son muy conocidas y hay otras que no tanto, ¿no? Entonces, hoy tenemos esta conversa bien sabrosa en torno a este tema, en torno a este personaje, en torno a este entrañable personaje que como digo, siempre vemos algo referido a él, pero que creo que vale la pena conocer mucho más de lo que no se dice tanto, ¿no? Bueno, agradecida como siempre con nuestra amiga Mecha de acá de la Librería del Sur, agradecida con la Librería del Sur porque siempre están muy atentos de todas las cosas que se están haciendo y que hay que hacer, y eso le ha dado otra vida a este espacio, ¿no? Entonces, agradecemos siempre a los compañeros, agradecemos al maestro por estar aquí con nosotros y a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí, por estar aquí con nosotros. Lo que yo sí voy a hacer es acercar un poquito de esto, porque como voy a hablar de un pintor, y aquí tengo el libro, pero me interesa que vean bien las pinturas, para que entendamos de qué se trata la obra de Reverón. Para los que no me conocen, yo soy Jorge Ignacio Medina. Soy egresado de aquí, de la Escuela Venezolana de Planificación. Y mi profesora y tutora siempre será Luciana Madrid, la profe Luciana. Y bueno, ella me comentó y me invitó para venir aquí a dar una pequeña conversatorio. No es ninguna charla magistral, no. Quiero que conversemos, porque me interesa también la visión de ustedes. Y que conversemos un poquito acerca de Reverón, en honor a que en estos días, el 10 de mayo, fue su natalicio, ¿no? Que por cierto en Nigeria se celebra el Día del Artista Plástico en Venezuela. Yo estudié pintura. Pintura es mi oficio primario, como quien dice, o sea, mi oficio diario. También me dedico, por supuesto, a la planificación y la gestión, pero la pintura viene de mucho antes. Yo estudié en el antiguo Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón, precisamente. Lo que hoy en día se conoce como la UNIARTE. Yo estudié en el 2007, cuando fuimos la última promoción del llamado Luis Zapata, de la Reverón. Hoy en día ya UNIARTE tiene otro sistema, otra situación. Y bueno, me he dedicado pues a la pintura. Ya después les daremos las redes sociales y eso, para que me busquen por allí. He logrado publicar también uno que otro libro con respecto a mi obra, y ya lo podrán ver con calma. Pero ahorita vamos a dedicarnos a Reverón. Ahorita, antes que llegara, yo estaba revisando aquí los libros, porque muy interesante siempre estas librerías del sur, y vi este libro que se llama Zona de Tolerancia, del profesor Benito Hidalgo, profesor con mucha trayectoria en todo lo que es la parte también de gestión cultural, por cierto. Pero me llamó la atención el libro, por supuesto, porque es nada más y nada menos que Reverón, el que sale en la portada. Es uno de las pinturas que él hace de la gente, la infraestructura que ella de la vaina, ¿no? Y me llama la atención porque hay otros libros allí que en sus portadas son obras de arte. Y yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar pintura, yo compraba libros y entré un poquito en la literatura gracias a la pintura. Porque ahí donde siempre está el dicho ese que repiten mucho, que dice, no se debe juzgar un libro por su portada. No, sí se debe. Sí se debe. Porque eso me ayudó a mí a entrar en la literatura. Porque yo veía las portadas y yo, este es Reverón, este es Manuel Cabrera, el libro debe ser bueno, si están usando su cuadro por la portada. Y de hecho así entré también un poquito a escuchar música clásica. Pues yo vengo a comprar cassette y discos desde hace muchos años. Y yo cuando iba a las tiendas Roll allá en la Lecumberri, yo veía los cassettes y yo veía aquellos cuadros todos clásicos en las portadas y yo, la música clásica debe ser muy buena porque los pintores tan buenos que tienen y el día se contempla. Pero bueno, me llamó mucho la atención que está aquí y allá hay otro que tiene un Cristóbal Rojas en la portada. Entonces,
ahí es donde tú empiezas a entender el nombre que se hacen estos pintores, ¿no? Que usen tu pintura para la portada de un libro, aparte que hay un pago de derechos y todo aquello, pero tiene un significado bastante grande, ¿no? Precisamente porque esto es de Monteaguel Editores. Ya sé que estoy hablando de la portada del libro sin saber de qué es el libro, pero este es Monteaguel Editores, pero entonces quiere decir que ellos tienen la política de cuando hablar con los diseñadores gráficos que están trabajando ahí con ellos, bueno, vamos a ilustrar los libros, vamos a ponerle su portada, que no puede ser cualquier portada. Esto es un poco la ventana del país también. O sea, si viene algún turista y uno lo lleva a la librería del sur, se va a llevar una pequeña ventanita del país. Entonces van a decir, mira la portada. Y cuando uno abre el libro, debería decir aquí en algún sitio, seguramente lo dice, que la portada es una pintura de Armando Reverón. Aquí está. Paisaje con locomotora, fragmento. Y de hecho, un fragmento, cuadro mucho más grande, por supuesto. Óleo, carboncillo y pigmento diluible en agua sobre tela, 61,5 por 95 centímetros. ¿Okay? Entonces, bueno, quería empezar por aquí, porque siempre que yo entro a una librería, bueno, inevitablemente eso me llama mucho la atención. Las portadas que tienen los libros. Todos tienen un diseño gráfico muy interesante, pero cuando veo una portada de un libro venezolano o un cuadro de un pintor venezolano, tanto así que eso es, por ejemplo, en el caso de Biblioteca Ayacucho, eso es política de Biblioteca Ayacucho. O sea, las portadas, las ilustraciones son de pintores latinoamericanos, porque la idea de Biblioteca Ayacucho es que fuera también una ventana a la literatura e historia latinoamericana. Exacto. Bueno, vamos a entrar en temas de relevo. Este libro, que yo tenía años buscando, es el Reverón de Juan Calzadilla. Juan Calzadilla ha fallecido recientemente, creo que fue el año pasado. Poeta, artista plástico también, y tuvo un papel importante en la Galería de Arte Nacional como gestor cultural y todo aquello. Pero este libro, que es de Armitano Editores, es una editorial muy famosa para las artes plásticas. No sé si existirá, por cierto, porque estos libros son muy viejos. Pero esa editorial fue muy importante para la pintura venezolana y la cultura venezolana. Pero este libro, de tanto libro que se ha escrito de Reverón, porque como me dijo una vez un profesor en el pregrado, cuando yo estudiaba artes plásticas, me dijo, se han escrito cascadas de tinta sobre Reverón, ¿verdad? Pero entonces, este libro en particular, yo tenía muchos años buscándolo, primero porque tiene una muy buena cronología. Aquí todo esto está todo rayado por mí, por supuesto. Esta es la cronología de Armando Reverón, es decir, toda su vida. Y luego viene, que es lo grande de este libro, que es la mayor colección de sus pinturas. Es decir, está prácticamente toda la obra. ¿Okay? Por eso el libro es tan gigantesco y tan pesado. Pero yo marqué unas páginas aquí porque yo quiero que nosotros veamos y hablemos de unas piezas algunas de las pinturas de Armando Reverón, un poco para quitar ese mito que hay de Reverón. Creo que también podemos echarle un poquito la culpa a Van Gogh. Siempre está ese cuento de que, bueno, es famoso porque quitó pareja. Entonces Reverón también es famoso porque era el loco de Maputo. Entonces estuvo mal de la cabeza, lo internaron en un psiquiátrico. Uno va a veces para un museo y lo primero que te dice aquí es el pintando, como que si eso fuera entonces, bueno, cosa que hay que saber cómo entrarle a la vida de Reverón. ¿Okay? Lo que nosotros conocemos de Reverón en cuanto a su obra es esto. Digo nosotros, o sea, como el caraqueño que va a un museo domingo. Esto es lo que nosotros más o menos conocemos de la obra de Reverón. O sea, este tipo de paleta. Más o menos sepia, cosas muy blancas, aquella luz, un cocotero que medio se ve. Y uno dice, bueno, pero como nos dicen que es una gran obra de arte que tiene el museo, pues habrá que creerle a esta gente. Entonces, ojo, sí es, pero la manera correcta de entenderlo es empezar por aquí. O sea, que es lo que yo siempre les digo por hoy. Esta es la revista que no tenemos. Que esto es lo que yo siempre les digo a mis estudiantes de pintura. Vamos a evaluar la obra de Reverón, pero vamos a evaluarla toda. Y desde donde hay que empezar, lo primero que hay que saber de Reverón es que es un hombre muy estudiado.
O sea, el primero vino de la Academia de Bellas Artes de aquí, ¿okay? Y después se fue a estudiar a Europa, a España, en Barcelona específicamente. Y él tuvo estudios allá y conoció muchos pintores allá, ¿okay? Y eso está documentado. Pero Reverón, para nosotros entender por qué él hacía esto, que cualquiera puede decir, bueno, pero eso lo hace un niño chiquito, pues eso lo hace cualquiera con unos crayones de cera. No, primero hay que entender que viene de aquí. Es un poco como nosotros vemos, no sé, para que se ubique un poquito, la obra de Jesús Soto. Por ejemplo, cuando uno revisa la obra de Jesús Soto, claro, es lo que uno ve en la calle. El penetrable, la esfera, aquella de la autopista, ¿no? Sí, pero es que Soto viene de una escuela también académica. O sea, y él empezó por el tema de las cafeteras y tal, qué sé yo, y después es que llega a eso. ¿Okay? Ahí es donde yo quiero afincarme un poquito en Reverón, y llévame el tiempo, porfa, porque no puedo tampoco tener demasiado tiempo. Pero yo quiero como que dejar muy establecido que Reverón era un hombre muy estudiado, y él viene de aquí, ¿ok? Y de aquí, de estas cosas que se conocen como la pintura tradicional, la pintura de caballete, la pintura que nunca va a dejar de existir. O sea, mientras el ser humano exista, no importa que la tecnología, que si la IA, la inteligencia artificial, lo que quieran, pero esto va a existir siempre que el ser humano exista y tenga necesidad de expresarse artísticamente. Así como igualito siempre va a existir la literatura, la narrativa, la poesía, la escultura, la danza, el teatro, el cine, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que veamos la obra más académica de Armando Reverón. ¿Okay? Este es el Reverón que empieza. Este es un Reverón que conoció al papá de Arturo Michelena, allá en Valencia. Reverón nace en Caracas, pero después él pasa un tiempo en Valencia y él allá conoce a Juan Antonio Michelena, que era el padre del difunto pintor Arturo Michelena, que es el de Miranda en la Caracas, que todos hemos visto ese cuadro por ahí. ¿Okay? Entonces, uno se puede ya imaginar, bueno, cuál era el círculo de Armando Reverón, o sea, quién fue la gente que él empezó a conocer. ¿Okay? Aquí están algunas de esos. Este es el primer autorretrato conocido de él, por cierto. Aquí están, fíjense, lo primero que uno empieza a pintar, como aprendiz de pintor, la naturaleza muerta. Ese siempre es el primer ejercicio. Cuando ustedes se inscriban en un cursito por ahí de sábados en la tarde de pintura, de dibujo y pintura, y les pusieron una naturaleza muerta, ese es el curso. O sea, el curso está bueno, exactamente. Cuando el profesor les diga, no, expresen lo que quieran, ese no es. Cuando el profesor les diga, vamos a poner una naturaleza muerta, esta es la composición, ese es. ¿Okay? Esto es un trabajón, ¿ok? Hay una narrativa contemporánea que nos dice, no, esto ya pasó de moda, la pintura no es un tema de modas, ¿okay? La pintura no es una cosa de modas, ¿okay? La pintura es algo que hay que empezar a hacerlo poco a poco con la técnica. La pintura primero es un problema técnico y después es el problema expresivo. Yo puedo tener todas las ideas y los proyectos que yo quiera hacer de pintar, pero si no sé pintar, no voy para ningún lado. Exactamente. Y lo que yo siempre le digo a los artistas, y ojalá esto quede grabado, para que se molesten, porque siempre se molestan, esto es igual que hacer pan de jamón. Paso 1, paso 2, paso 3, el primero salió feo, después hay que hacerlo mejor, etc. Hay que buscar a alguien que sepa y lo enseñe a uno. O sea, hay que ir a las clases, hay que ensayar cuáles son los ingredientes, cuál es la técnica, y ir valiendo. ¿Okay? La pintura es un oficio, no es una cosa que viene de la nada. ¿Okay? Bueno, este cuadro pequeñito que está aquí, que por cierto es un paisaje del Calvario, si no me equivoco. Paisaje del Calvario, exacto. Este sí está aquí en la Galería de Arte Nacional. Yo los invito a que cuando vayan a la Galería de Arte Nacional y exista alguna exposición de Reverón o del Círculo de Bellas Artes, que a Reverón se le asocia mucho con el Círculo de Bellas Artes, este cuadro casi siempre lo muestran. Es un cuadro pequeñito, ¿okay? Pero donde ya uno ve que era un pintor que trabajaba con lo que se conoce como paleta reducida. Paleta reducida es que con 2 o 3 colores haces todo. No necesariamente tienes que usar toda la paleta para que. Hay cuadros donde sí se usan, como esto por ejemplo, y hay cuadros donde no se usan todos, como este por ejemplo. Este es un cuadro de paleta completa, este es un cuadro de paleta reducida. ¿Okay? Aquí están otras flores que la hace. Fíjense que esta es una etapa como más académica. No se preocupen, no se asusten, no voy a mostrar cada página, lo que pasa es que las primeras sí están conseguidas. Esta pintura que está aquí, que me llamó mucho la atención, yo tengo como 15 días con este libro, bueno, más o menos, desde que me lo dieron, y bueno, me lo he comido este libro completo.
Y bueno, pasa adelante. Y ya con esta pieza que estamos viendo aquí, que es una española, ya tú empiezas a entender cómo él veía la pintura. Porque, ojo, claro, nunca va a ser igual ver una foto de una pintura que verla en el museo, por supuesto. Pero lo que yo sí me di cuenta aquí es que hay un problema de textura, que es muy del barroco, muy de los pintores del barroco. Y es muy probable que él haya visto este tipo de cosas allá en Europa, porque aquí no se usaba mucho en esa época. ¿Okay? En la época del Círculo de Bellas Artes era muy poco. ¿Okay? Entonces aquí uno ve que ya esta es una persona que tiene un conocimiento bastante amplio de lo que significa la técnica de la pintura. Y repito, me quiero fincar en el tema de la técnica de la pintura, porque cuando yo estudié muy bien la obra de Reverón, que tengo tiempo en eso, pero por fin este libro llegó a mis manos, pude constatar que realmente él dominaba el tema técnico. O sea, si sabía lo que estaba haciendo. O sea, ya la etapa de Macuto, del Castillete, que es otra cosa, pero sus inicios es de una persona que conoce muy bien de qué se trata la pintura. Y que la pintura no se trata de un problema de mímesis. O sea, de que, bueno, vamos a pintar lo que está ahí para que se vea bonito. De hecho, ni siquiera es el trabajo de la fotografía. Es otra cosa lo que se busca con la fotografía, con la pintura y el dibujo. ¿Okay? La idea de la pintura es llevar a un soporte bidimensional la referencia que tú estás viendo, pero con el lenguaje técnico y los elementos de expresión de la pintura, que en este caso, cómo manejas el color, cómo manejas la pincelada, cómo manejas la textura, cómo manejas la composición, cómo manejas el dibujo, todo aquello. Si ustedes quieren entender bien cómo evaluar una pintura, les doy un dato. La próxima vez que vean una película, cualquier película, quédense hasta los créditos y lean los créditos. En los créditos, cuando se acaba, dice las actuaciones, quién fue el director de casting, quién fue el director de fotografía, el del escenario, el camarógrafo, el fotógrafo, todos esos aspectos es el lenguaje técnico y los elementos de expresión del cine. En la pintura, los elementos de expresión son todo lo que nosotros vemos que se puede evaluar. Por ejemplo, ¿qué hay aquí? Composición, dibujo, proporción, paleta cromática. Esta es una paleta que se llama de tierras, porque es paleta de ocre, una paleta bastante reducida, que es lo que hoy en día se conoce como paleta de apeles, ¿okay? Que se usa mucho, por cierto. Eso ha agarrado un nuevo auge. Cómo utilizó la textura, cómo utilizó la pincelada, cómo utilizó la mancha, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es que uno evalúa la pintura, ¿okay? Hay pinturas que cuando uno ve el Miranda en la Carraca, mira cómo está la pincelada. Toda la paleta del Miranda en la Carraca también es paleta de tierras, porque es ocre. La paleta es ocre, hay poco color, que es lo necesario, etcétera, etcétera. Así es como uno evalúa una pintura. Primero, ¿me gusta o no me gusta? Y segundo, ¿por qué? No me gusta porque la composición está apretada. Todos los personajes están pegados al borde del cuadro. Sí me gusta, ¿por qué? Porque la paleta cromática es muy suave, me genera calma, por ejemplo. ¿Okay? Pero bueno, eso es una cuestión de ir poco a poco evaluando la pintura. Otra pintura que a mí me llamó mucho la atención de Reverón, y la tengo aquí marcada, es esto que es una escena de un mercado aquí en Caracas. ¿Okay? Pero me llama la atención porque es algo muy diferente. ¿Okay? Esta es una cosa y esta es otra cosa. Y para que por si quieren averiguarlo luego, igual esto va a quedar grabado y yo voy a montarlo en mi canal, y para que lo vean con calma después. Esto es muy Carlos Otero. Carlos Otero fue el primer director del Museo de Bellas Artes, un tremendo pintor también, que también hizo mucha vida en Europa y aquí en el museo. Miembro del Círculo de Bellas Artes y toda esta gente. Pero este es muy de la paleta de él. Entonces me llama la atención porque Reverón, en sus inicios, parece que hubiera dominado lo que hizo uno, lo que hizo el otro, lo que hizo el otro. Cuando uno como pintor eso es muy complicado, porque por lo general uno va desarrollando un estilo. Exacto. En cambio Reverón parece que hizo lo que se dice siempre de Picasso, que parece que él desarrolló logró dominar muchos estilos, pero Reverón lo está haciendo en la parte figurativa. ¿Okay? Para después, a través de toda su carrera, de toda su vida, desembocar en estas cosas. Ya vamos a llegar rápidamente. Este es un detalle, los libros siempre ponen detalles de los cuadros, detalles que es un pedacito, no el cuadro completo, como es. Este no es el cuadro completo, este es un detalle. Aquí están otras pinturas de él, pero vamos a buscar una de las que están marcadas. Esta es una de las más famosas.
el retrato de Enrique Planchard, un escritor del momento. ¿Okay? Es muy famosa porque incluso esta es la portada del libro del Círculo de Bellas Artes. Yo les menciono mucho el Círculo de Bellas Artes, por que saben qué es eso, pero el Círculo de Bellas Artes fue una agrupación artística estoy hablando de los tiempos de Gómez, los tiempos de Castro y Gómez, 1909, 1912. De hecho, la vida del Círculo de Bellas Artes fue muy corta, 1909, 8, 12, por ahí más o menos. Y ellos apenas tuvieron 2 o 3 exposiciones. Para resumírselo, el Círculo de Bellas Artes es el culpable de que en todas las casas de nosotros existe un cuadro de un paisaje. Porque ellos son los que demuestran al público venezolano cómo era Caracas, cómo era el paisaje venezolano, pero a través de la pintura. La fotografía todavía era muy costosa. ¿Okay? Y ellos son los que empiezan a pintar el Valle de Caracas, o sea, otros sitios del país, y uno empieza a conocer el país, pero ya por pinturas. Ese fue el gran aporte del Círculo de Bellas Artes. De ahí es que salen nombres de los que siempre hemos escuchado por ahí: Manuel Cabré, Pedro Ángel González, los pintores del Ávila, toda esta gente, Reverón, Medellín, etc. ¿Okay? Que es una agrupación que marcó un antes y un después en la pintura venezolana. Quizás lo más importante que ellos lograron fue hacer la pintura popular. O sea, por eso es que a todas las tías de nosotros les gusta tener un cuadro bonito en la casa, y es la idea. O sea, porque el cuadro, aparte de que hace una función decorativa, cumple otras funciones estéticas más. ¿Okay? Pero el Círculo de Bellas Artes es en buena parte el culpable de eso. Este es un cuadro muy famoso de Reverón, ya en su etapa madura. ¿Okay? Estas son las famosas majas, que en realidad pueden haber sido perfectamente las muñecas que él hacía. ¿Okay? Que por cierto, yo no lo sabía, pero en el libro me enteré que las muñecas no solamente las hacía él, sino que había gente de la comunidad que venía y se ponía a hacer las muñecas bajo la dirección de él. O sea, gente que, las muchachas que le posaban, o sea, no todas eran muñecas tampoco, también unas eran bonitas, la esposa, otras eran las vecinas de por ahí que posaban con ella y se ponían a hacer las muñecas. ¿Okay? Este cuadro lo tienen en la Galería Nacional en venta como afiche. O sea, de hecho, a veces uno va a oficinas públicas y se consigue todo afiche, porque es muy representativo de él. Ajá, aquí está Juanita. Juanita, que es uno de los personajes más famosos de la pintura venezolana sin haber tocado un pincel nunca, aunque Reverón le dio clases de dibujo, pero porque el nombre de ella viene porque obviamente pues, fue la pareja de Reverón, ¿no? Es un poco, o su figura en la historia de la pintura es un poco como el caso de la Tenia Tello con Michelena, porque fue la que después del fallecido ella cuidó su obra, la casa de la pastora, del Museo Michelena, que gracias a que ella preservó todo eso. Entonces, esos son esos nombres de las esposas de los grandes pintores que ellas también cumplieron su papel para resguardar estas cosas. Por cierto, si quieren averiguar mucho más de la vida de Juanita, la película de Reverón, la que hizo La Villa del Cine, que está en YouTube, por cierto, ahora le podemos pasar el enlace, Mary, si podemos hacer un grupo WhatsApp o algo así para pasarles el enlace, o yo lo monto en el estado, ahí vemos cómo está. La película de Reverón, que es de Diego Rizquez, Diego Rizquez, creo que es del 2008, 2009, algo así. Habla mucho de cómo fue la relación entre Reverón y Juanita. Y por lo que yo he leído, pues bastante acertado, o sea, bastante bien. Y que por cierto la actriz es. ¿Qué apellido? Monterola, que era una de estas cómicas que estaba en Misión Mil, la negrita cómica. Ella hizo tremendo papel, ella viene del teatro. Sheila Monterola, es el nombre de ella. Y ella hace muy buen papel aquí. Y la película, por cierto, los pintores no nos gusta mucho, porque no, o sea, no nos muestra tanto la pintura, nos muestra es la vida de Reverón. Entonces, bueno, si quieren mostrar la vida, está bien, la película está bien, pero no quieren, como pintor, pero obviamente quiero verlo más tiempo pintando. Pero bueno, les recomiendo la película para que vean cómo fue la relación de Juanita con la obra de Reverón. Cuando digo la obra, es su pintura y todo lo que constituyó su vida. Ese castillete, las muñecas, cómo ella recibía a Bulton y a los que venían a Vicente Gervasio, que venían a visitarlo, todo aquello. Bueno, esta otra pieza que no está marcada, pero la vi ahorita que venía en la camionetica,
Esta pieza de Reverón me parece genial, porque es lo que muchas veces en la parte de docencia, yo escucho siempre, no, que le estoy dando puntillismo a los alumnos. Y yo, ajá, ¿qué fue el puntillismo? No, que parezcan punticos, no. Ajá, puede parecer punto, pero en realidad son pinceladas muy cortas, que por ejemplo lo que nosotros vemos aquí, verde, si uno se acerca muy bien, son pinceladas de muchos azules, muchos amarillos, muchos verdes, que de lejos hacen un solo verde. ¿Okay? Por eso el puntillismo es lo más complicado de la pintura. Yo tengo 20 y tantos años pintando y no puedo. O sea, es muy complicado, es muy complicado. Y es una pintura muy científica, en el sentido de que es una pintura muy pensada. Una persona que hace esto, tú no le vas a decir, se lo pintaste para relajar. No, puede golpear. Ajá, esto es toda la paciencia del mundo, volver a empezar, lo que echaste a perder, la paleta estaba mala, este color no va aquí, o sea, es todo un trabajo, ¿no? Entonces, por eso yo quiero enfocarme mucho, y repito por enésima vez, en la labor profesional de Reverón. No en el artista que agarró el primer boleto que se le atravesó y entonces hizo 4 manchas y bueno, por eso es artista y cualquiera puede hacer lo que él hizo. No es así. O sea, es un poco como entender a Picasso. Estoy haciendo una comparación mía por pelo, pero es un poco como entender a Picasso. Si vas a entender las últimas obras de Picasso, la del Toro simplificado, por ejemplo, tú tienes que entender de dónde viene Picasso. Picasso viene de una pintura extremadamente académica en sus inicios, de una academia muy fuerte allá en España. Si vas a ver los relojes derretidos de Dalí, lo primero que hay que entender es que Dalí, su primera exposición individual fue a los 14 años y de pintura académica, o sea, esto. Las primeras que les mostré, o sea, esto pues. O sea, obviamente cuando tienes 60 años ya estás haciendo otras cosas. Que ojo, no es que hay que hacerlas. No es que hay que derivar en esto, no, pero es que tu devenir estético se puede llevar a eso, ¿ok? Pero el que quiera aterrizar aquí, que es mucho de lo que yo quiero dejar claro en este momento, es que tienes que empezar por donde hay que empezar. Acá, por ejemplo. Este es otro de los cuadros muy famosos, de que por cierto es pintado de una foto, yo no sabía eso, me interesa mucho, es pintado de una foto, es de una familia con la que tuvo mucho contacto. Y eso es totalmente diferente a lo que Entonces fíjate que él dominaba este otro que estamos viendo ahorita, que por cierto, si uno se acerca bien, ahorita en lo que yo termine, pueden bajar el libro con calma. Uno ve aquí que ya la pintura está cuarteada, ¿no? Eso es por exceso de trementina y linaza, porque no tuvo una buena reacción con el pigmento, que puede estar pasando eso. Un cuadro mío que no tienen tanto tiempo tan cuarteados, es porque a veces uno no conoce bien la reacción lógica que debería pasar entre un determinado tipo de linaza y un determinado tipo de trementina. Por eso que cuando uno ve en internet, en los mercados internacionales, ve tantas linazas, tantas trementinas, y yo compré la oferta. Pero bueno. Ajá. Bueno, otra cosa que, esta está en la casona, por cierto, en la residencia presidencial de la casona. Ajá. Otra que yo quiero mostrar, la pueden ver aquí con calma luego, es la procesión. Las procesiones. Los pintores del Círculo de Bellas Artes pintaban mucho las procesiones. Uno de los temas repetidos entre ellos mismos eran las procesiones, y por cierto, uno que repitieron mucho fue el cementerio de los hijos de Dios, que es el cementerio que quedaba allá donde ahorita es los mecedores, llegando a la costa, más arriba de la costa. Que por cierto, en estos días fui y hay están unos bloques ahorita, donde antes era el cementerio, y hay una canchita de usos múltiples. Y me dio mucha curiosidad porque la canchita dice cancha de usos múltiples, hijos de Dios. Y entonces, ¿por qué está el cementerio? O sea, hay que darle al cementerio, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué pasa con la procesión? Con la procesión uno empieza a entender el problema de la luz en el que se metió Reverón, porque ahí es donde ya quiero entrar un poco en la real contribución que él hace, ¿ok? Porque hasta aquí, hasta esta pintura, vamos a llamarla académica, o formal, vamos a llamarla así, es lo que hizo el Círculo de Bellas Artes, Manuel Cabré, los demás, Antonio Mundo Monsanto, todo este grupo que sentó unas bases de la pintura en Venezuela. Pero ya aquí, Reverón empieza a entrar en un problema de la luz
que es lo que lo va a llevar al famoso cocotero, a los cocoteros que él desarrolla mucho después, ¿no? Que por cierto, entre las pinturas de todo el arte venezolano, si a mí me tuviera que preguntar las más importantes para mí, una visión muy personal, por supuesto. Bueno, primero la batalla de Carabobo, por su importancia política y por la manera técnica como fue hecha, que fue toda una obra, una hazaña de ingeniería hacer eso, ¿okay? La composición y todo eso, es una pintura que no tiene ni principio ni fin, o sea, pero sí tiene su historia, ¿se cuenta? Exacto, una técnica. sí, una técnica que es tobar, exacto, que esa la inaugura en cuando Rojas Paul, que la está en el Palacio Legislativo. Ajá. Uno puede solicitar una visita guiada y uno entrega. La segunda, para mí, sería precisamente el Miranda en la Carraca, también por lo que implica. O sea, primero porque fue hecho, por Micheleno, uno de los grandes pintores. Y segundo, porque la actitud que tiene Miranda ahí es la actitud que todos hemos tenido como país. O sea, es ese problema que tiene Miranda de esperar su momento político. Y la tercera, para mí, sería uno de los cocoteros de Reverón. Porque Reverón, y ahí es donde Reverón tiene portada de libro, Reverón se llama la universidad donde yo estudié, Reverón se llama el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas desde hace un tiempo para acá. Porque uno ve que él es el artista más importante de todo el siglo XX. De hecho, este libro, pásame el libro mío, por favor, que esté en el bolsillo mío. En este libro, me perdonen que me cite yo mismo, pero este es el libro de una de las tareas del doctorado, que es Tradición y Modernidad, que es las políticas culturales durante la década 48-58, o sea, peregrino. Que cualquiera puede decir, no, vale, no hubo libertad nada porque no fue cuando hubo mayor explosión de diversas áreas culturales, sobre todo en la pintura. ¿Okay? Y aquí yo más o menos he hecho el cuento. Y aquí yo he hecho el cuento de cómo cuando muere Reverón en el 53 es Alejandro Otero el que entra a liderar el espacio artístico venezolano y cambia la estética. Y tiene mucho que ver el gobierno de Pérez. Después yo les puedo dar un enlace y lo pueden encontrar. Pero bueno, entonces ahí es donde uno empieza a entender cómo Reverón viene de una educación formal que fue en buena parte en Venezuela, ¿okay? Lo cual da cuenta de que la academia que se hizo aquí, que la hace Guzmán Blanco, por cierto, la Academia de Bellas Artes, el primer director es Tobar, después viene Emilio Mauri, el relator. Cuando Reverón estudia allí, es cuando el relator, otro gran pintor, es el director, ¿okay? Y donde sale toda esa camada de grandes pintores que hacen nombre hasta hoy en día, ¿okay? Entonces tuvo una educación venezolana, porque hay un estilo venezolano del paisaje, hay una manera de enseñar eso aquí, ¿okay? Y después él tiene estudios en Europa, como hicieron muchos, siguen haciendo muchos artistas plásticos, pero después él viene y se queda. Y él dice, ahora mi desarrollo va a ser aquí. Y ahora yo tengo la necesidad de trabajar la luz. Y tanto es así que yo voy a renunciar a toda la vida de la ciudad. Él llegó a vivir aquí en el valle, con Juanito, ¿no es cierto? Y es donde él dice, yo me voy para Macuto. ¿Pero por qué? Porque mi necesidad plástica, mi necesidad estética, lo que mi obra me pide, es vivir aquí y entender esto. Que es lo que Reverón, que es donde está su gran aporte. Cuando uno va a la playa, a la costa, y uno queda deslumbrado por la luz y el mar, que esa es cuando vean en la película de Reverón, hay muchas escenas y en la del tráiler, cuando hacen el tráiler de la película, la primera escena es en blanco, el primer cuadro es blanco. Se va oscureciendo y es que parece un cocotero. O sea, lo pensaron muy bien, porque es que esa es la idea de la pintura de Reverón, ¿no? Uno siempre le habla en la universidad, ¿no? Porque el impresionismo, por ejemplo, que sí, yo también estoy loco por ir a Europa y ver cómo la impresión está allá, así. Pero si tú quieres entender cómo realmente se trabaja el problema de la luz, ¿okay? Y el resplandor, hay que estudiar a Reverón.
Porque el impresionismo europeo, bueno, sí, Manet, Pizarro, Pizarro estuvo aquí, por cierto, toda esta gente, pero es una manera de ver el reflejo de la luz en el color de las cosas, eso es una cosa. Pero nadie hizo esto, que es cómo entender el problema de que la luz te deja prácticamente ciego y tú lo que ves es lo esencial de las cosas, ¿ok? Por eso es que muchos cocoteros, de lo que pinta Reverón, prácticamente ni se ven, pero tú sabes que están allí, estos son uno de los cocoteros, ¿ok? Que tú ves que lo que está es la esencia de la forma. Entonces, claro, tú terminas de entender muy bien la obra de Reverón cuando tú vienes de aquí y tú dices, pero ya va, porque un pintor que hace esto, que sabe pintar un mercado, unas personas, el piso, la cosa, ¿por qué de repente viene para acá? Claro, porque su búsqueda estética lo lleva yo voy a llevar al lenguaje de la pintura el efecto que hace el resplandor en el ojo humano. Ese es un real aporte de Reverón. Otro aporte que él hace, donde yo me agarro menos porque ya es un tema, a él le gustaba mucho el teatro. Él viene del teatro, o sea, de apreciar el teatro. Y ahí es donde él hace lo de las muñecas, el castillete, todo aquello. Y yo me recuerdo en lo que yo llamo mi taller, que es mi habitación en la casa de mi mamá. Yo siempre me la paso arreglando, los pintores aquí, todo allá, no sé qué más. Y yo digo, pero esto es lo que hacía Reverón, pero en su castillete. O sea, ¿por qué? Porque cuando tú te dedicas a pintar, tú acomodas todo tu entorno para eso. Entonces, en el caso mío, bueno, con un carácter diferente, una manera de hacer las cosas diferente, pero yo tengo todo en mi taller acomodado y mis pinturas acomodaditas y todo, y un sistema en la computadora que te dice dónde va cada cosa y tal. Pero es lo que me pide mi carácter de cómo debe estar mi mundo de la pintura, como a Reverón le pasó. ¿Ok? Entonces, siempre me gusta poner esto, decirle esto a los alumnos míos, porque uno ve la imagen de Reverón, y bueno, el tipo barbudo, allá en la playa, eso no es ¿cómo les diría? El requisito para hacer artista. No, o sea, eso no es lo que se debe ver solamente en la obra de Reverón. O sea, Reverón era un tipo que trabajaba todo el día en la construcción del castillete o pintando. ¿Ok? Los únicos momentos que Reverón tuvo donde no podía pintar bien era cuando él tuvo sus crisis nerviosas, que fueron pocos. ¿Ok? Pero de resto era un hombre muy ocupado allá. ¿Ok? Tanto fue así que cuando él participa en el Salón Anual de Arte Venezolano, que es el salón que se hizo en ese momento, eran sus amigos que iban allá, Marco Castillo, los otros pintores, iban allá al castillete y le decían, mira, pero esta y esta deben participar. Y pues era lo que hacían el trámite, porque Reverón no estaba pendiente de esas cosas, él estaba pendiente de su obra. No le interesaba figurar. Termina figurando porque sus compañeros dicen, ya, pero esto tiene que ver con la gente. Entonces tú no puedes estar encerrado aquí en este rancho. Entonces tenemos que mandarlo para Caracas. Y así es como él le hace su retrospectiva en el Ateneo, en el Ateneo de ese entonces y todo aquello. Pero bueno, esto es más o menos lo que yo les quería comentar de Reverón. Yo sí quiero que ahorita ustedes me pregunten algo, me comenten algo, que entienden, que no entienden, que quisieran saber. Y yo, bueno, obviamente dentro de mis posibilidades, pues trataré de ver cómo él jugaba con el plano. Una cosa que nos enseñó Reverón es el manejar los soportes. Cuando uno va ahí al todo baratico, que consigue los lienzos económicos. Todos están blancos, por supuesto. Y eso fue una cosa que cuando yo empecé a estudiar pintura hace muchos años, que compraba, no existía el todo baratico, yo compraba en Campanario, ¿cómo se llama? En la plaza de Tucumán. Bueno, con todos los lienzos blancos. Y yo, bueno, pues así que se debe pintar. No se debe pintar nunca en lienzo blanco. Hay que pasarle una capa de otro color neutro, porque si no se te hace un problema para hacer las luces. Yo no sabía eso. Cuando yo me pongo a estudiar la obra de Reverón, yo digo, pero ¿por qué todo marrón? Claro, porque él buscaba el problema de las luces, por eso es que necesitaba un fondo neutro. Y yo, entonces ahí es cuando tú empiezas a entender que estas cosas no son de capricho, sino que tienen una función, que tienen una razón de ser. Reverón pintaba en coleto, claro, porque el coleto tiene la ordindre separada. El yute, que es el del saco papa, tiene la ordindre separada, deja pasar la luz, ese es el que necesitaba. Ahora, para esto no.
Para esto es la tela cerradita, que lo timbre encerrada, hay que prepararla bien y tal, y que el coleto no. Por eso es que es un problemón para los museos mantener la obra de Reverón, porque muchos de los yutes y los coletos no están preparados, ¿no? Otros sí estaban, pero muchos no. Entonces por eso es que es todo un reto para los conservadores, la gente de registro, la gente de restauración de los museos. Pero bueno, esto es más o menos algo de lo que yo quería muy por encima comentarles de la obra de Reverón. La vida de Reverón, esto es lo que yo pudiera llamar el gran triunfo de Reverón. O sea, el venir de las primeras obras más académicas y terminar en esto. Esto es un Premio Nacional de Pintura 1963. Ya estaba fallecido él. ¿Ve? Pero es como su gran reconocimiento. Este es el cuadro que uno como venezolano, así uno sea pintor o no sea artista, no importa, uno tiene que ir a ver en algún momento en la Galería de Arte Nacional. Allá está este cuadro, ¿ok? Uno tiene que ir a verlo, porque es un cuadro que marcó el triunfo de una vida dedicada por entero a la pintura. Por entero. Y, bueno, pues nada más y nada menos que la protagonista del cuadro, pues es Juanita, su acompañante, por no decirlo de modelo. Pero resume el problema del dibujo al carboncillo, seguramente el temple, lo blanco, todo lo que él intentó desarrollar muy bien. Este fue el cuadro que ya después de fallecido fue como su gran triunfo reconocido por el Estado. Y ahí caemos un poquito en el tema de por qué Luciana me llama a mí para venir a hablar un poco de Reverón, no solo por el natalicio, porque puedo haber llamado a otra persona, pero por qué o sea, ¿qué tiene que ver la planificación en esto? Es que esto es importante para el Estado. Porque cuando nosotros nos metemos en problemas de Estado, país, nación, sobre todo cuando entramos al problema de nación, ahí es donde uno entra al tema cultural. Y cada nación tiene sus sistemas de expresión cultural. El teatro, la danza, la pintura. Y cada una de esas disciplinas artísticas, la literatura, etc., cada una de esas disciplinas artísticas tiene sus grandes representantes que uno debe sentarse a revisar por qué son grandes representantes, por qué ellos llevan ese honor, o sea, ese nombre, ¿ok? Y por qué es importante hablar de ellos, por qué es importante reconocer su obra, por qué es importante para la cultura venezolana, por qué de repente si viene un embajador entonces hay que regalarle un afiche de una obra de Reverón y no le damos un afiche de una obra de, no sé, Andy Warhol. No, hay que mostrarle algo que es de la cultura nacional, que él entienda que este es el lenguaje de acá, ¿entendido? Bueno, eso es más o menos lo que yo quería comentarles. El libro está a la hora para que ahorita lo puedan ojear. Si quieren hacerme alguna pregunta, yo para no entenderme tan, si quieren hacerme alguna pregunta, yo a la hora. Yo quisiera hacer una pregunta en cuanto a la obra plástica de Reverón. ¿Qué tenía más importancia en su obra? ¿Si la técnica o el concepto? Ya en los últimos años, cuando él empieza a meterse en los problemas de la luz. En la pintura, no me voy a meter en otras disciplinas, pero en pintura siempre primero es la técnica. Por una sencilla razón. Cuando tú vas al museo, tú no tienes ahí al artista que te va a decir, bueno, ese cambur pegado a la pared significa que el capitalismo tal. No, ¿quién te va a explicar eso? O sea, tú tienes que entender, esta es una pintura. Cuando tú ves la de Juanito, dices, mira, hizo el dibujo de la esposa, está acostada, tal y qué sé yo, los colores son estos, son aquellos. Tú te vas primero por lo técnico, siempre por lo técnico. Después viene un análisis más subjetivo, que tú dices, bueno, esto tiene una importancia, porque fue un pintor que se dedicó específicamente al problema del resplandor en el litoral venezolano. Entonces, por ahí te vas, ya es un poco más subjetivo. Pero siempre primero es la técnica. Y por una razón muy sencilla. Vamos a suponer que yo estudie ahorita, en este momento. Vamos a hablar del momento actual. Yo me meto a estudiar pintura en la universidad. Mi abuelita me pidió un retrato y yo tengo que hacerlo. Porque si yo estoy estudiando odontología, yo tengo que saber sacar un diente. O sea, son las cosas más básicas. No puede venir alguien a decirme, mira, tú estudiaste, tú hiciste un taller de mecánica, el carro tiene un ruidito. Yo no le puedo venir con un tema filosófico, yo tengo que arreglar el ruidito del carro. No sé, es lo más básico. Ajá. Si alguien tiene un problema.
¿qué hay hoy en día en la casa de Reverón en Liverpool? No, eso se lo llevó el de lado. Sí, exacto. Eso fue el museo Armando Reverón. Eso funcionó como museo. Yo nunca lo conocí, por cierto. Ajá. Sí, sí. Yo trabajaba en el Instituto de Patrimonio Cultural cuando el de nada. Ajá, en el IPC. Y yo hice la última visita al Castillo de Reverón una semana antes. Ay, Dios santo. El museo estaba arriba, era un edificio moderno. Ok. Y el castillete estaba abajo. Ya el castillete era como una reconstrucción, ya había mucho. Había un problema con una señora vecina que estaba elevando el muro y no sé qué, por eso fui yo. Pero fue interesante y bueno, y casualmente fue una semana después se lo llevó el teslado. Se lo llevó el teslado. Y después fui otra vez y bueno, ya no había nada. Nada. Y el museo tenía una gandola metida Que se la trajo. que se la tragó Sí, de sí, ese claro. En el libro, por cierto. Bueno, una anécdota. Ajá. ¿Se logró rescatar la pintura? Sí, la pintura sí. Sí, bueno, parte de ¿Y la dónde pintura. está sí. la mayor parte de la pintura? En la Estaba en el Galería museo, Nacional. había pinturas en el museo, Sí, se rescataron. Ese se rescataron. Que seguramente hoy está en Galería Nacional. La colección Cisneros es muy grande de Reverón. De lo que tienen los Cisneros de Reverón, bastante. Y los cultos también. Sí, y por cierto, en el libro detallan cómo era el castillete. O sea, esta área era esto, aquí era la cocina con Juanita, abajo de la cocina había como un sótano. No sé si ahorita hicieron alguna reconstrucción. ¿no? En la Galería Arte Nacional intentaron hacer arriba una Pero reconstrucción. digo en el sitio. Ah, en el Había un sitio. proyecto que empezaron a decir lo hicieron. Yo quería también contar esta anécdota que un año antes compartí allí en un plan vacacional. Me invitaron y fue algo tan hermoso porque cuando íbamos en el recorrido, de repente yo comencé a llorar y los muchachos, ¿qué le pasa, profe? Es que yo sentí una emoción, algo tan hermoso, esto es inmenso, es una creación de hombre, de verdad que fue una experiencia muy hermosa y luego cuando sucede el deslave lloré muchísimo porque, bueno, no solo por todo lo que pasaba, pero también esa pérdida pues, que tuvimos ahí también a nivel cultural. Claro, la cultura fue una gran pérdida. Sí. Es un poco como cuando uno va a la casa museo michelena de la pastora. Porque uno ve las cosas de ir. O cuando ven el millón de la carraca en la Galería de Arte, es una cosa. Exacto, que es una cosa que solamente los venezolanos entendemos. Por eso es que es muy importante esto para el Estado preservar estas cosas. ¿Ven? No solamente como piezas de museo, que claro que lo son, sino porque de ahí también se genera conocimiento. ¿Okay? Uno como el profesor de pintura lleva a un alumno al museo y termina la carraca o vamos a buscar la técnica, cosas. Todo lo que uno siente a través de todo eso identifica la esencia nuestra. Claro, por supuesto, exactamente. Y ahorita no estamos viendo nada más. Sí. La verdad de Reverón, por ahí vi que tenía un libro de, ¿cómo se llama, Mary? Del realismo social, ahí se me fue el nombre. El que pintó la Cota 905, Bracho, Gabriel Bracho. Ajá, y está Osvaldo Vídez también, y ya es otro lenguaje, pero sí es un futuro. Pero bueno, eso. Pero yo quiero comentar una cosa sobre, bueno, con referencia a algunas cosas que tú has manifestado como pintor. Yo soy arquitecto, ¿no? Y en la facultad de arquitectura había un libro pequeño que yo siempre me metía en la biblioteca, pero esa cosa, era un libro de cartas de Picasso, cartas y anécdotas de Picasso. Era muy interesante, ¿no? Estaban esas anécdotas de un periodista que le pregunta qué significaba el Guernica para él y él contestó $25,000. Y la gente entonces empezó a tildar, no, este es un mercantilismo, no, es que o sea, al pintor no debe preguntarse de qué significa su obra, o sea, la obra es lo que tú ves, y el espectador de alguna manera es un creador también en el momento que se conecta con una obra. Y ahí había una anécdota también de Picasso que decían que a Picasso no le gustaba ir a sus exposiciones. Entonces había una anécdota de una señora que se lo encuentra en la calle, maestro, lo estuvimos esperando, no fue, ¿qué pasó?
Y dice, no, es que ya yo he visto esa obra. Bueno, es que no les gustaba que le estuvieran preguntando cosas. Y hay otra anécdota que vi en una película sobre Renoir ya viejo, una película, está con una nieta, y en una parte de la película le señala un cuadrito así chiquito a la nieta, y le dice, mira, si alguien ve el rostro de esa muchacha y no se conmueve, entonces no entendió nada. O sea que eso es todo, o sea, esos cuentos, esos inventos, cuentos, no, que no sé qué, bueno, eso pueden ser las motivaciones del artista, ¿no? Pero la pintura va más allá, va más allá, porque trasciende al autor. Sí, y debe hablar sola. Y debe hablar sola, que es un poco lo que tú decías, que uno no siempre va a tener al autor explicando la cosa, ¿no? Si la pintura no se explica sola, o si, como lo que la anécdota de Renoir. Exacto, en referencia a eso, no recuerdo quién fue el que me dijo eso en la universidad, que es que la obra de arte se termina con el público, o sea, cuando el público la ve y reacciona. Exacto, por eso es que uno como pintor a veces uno tiene cosas guardadas, no, es que hay que mostrar. Bueno, hay otra... Para que te digan, no me gusta, incluso, o sea, no me gusta, entonces bueno, no sé qué por eso. Una entrevista que vi también como que por Bill, no sé si era repetida, de López Méndez, que decía López Méndez. Entonces, había algo muy interesante que decía, que él decía, el tiempo pinta. O sea, si una obra, o sea, un artista puede hacer, está en su proceso, pues, como tú dices, y va evolucionando, ¿no? Claro. Pero si una obra soporta el paso del tiempo, Ajá. o sea, si tú ves una obra tuya que hiciste hace 20 años y todavía te conmueve, o sea, Quiere decir que envejeció bien. exacto, eso es un poco lo que decía claro. Es muy interesante. Sí, exactamente. Y hay otra cosa sobre el tema del arte y la política, con el arte abstracto. El arte abstracto tiene su origen, yo creo que el arte abstracto empieza a originarse desde Velázquez, o sea, con esa mujer que tú muestras de Reverón, yo creo que tiene mucha relación con eso, con los bufones esos de Velázquez, que él desaparece, construye la perspectiva es con el color, y no dibuja la línea que divide la pared del piso. Okay. Un poco ese, yo creo que está como en esa referencia, construye la figura y la parte oscura tiene el blanco atrás y la parte más clara tiene un color oscuro atrás, o sea que hay una construcción de la perspectiva de otra manera y con la sombra. En pintura, en arquitectura es otra cosa, pero en pintura se le dice perspectiva aérea, porque es hecha de atmósferas. Hecha de atmósfera. De atmósferas. Y eso, bueno, de color. creo que la referencia es Velázquez. Ajá, exactamente. Bien. Los bufones. Entonces, con el arte abstracto hay una cosa que el arte abstracto es muy potente, o sea, no tengo nada en contra del arte abstracto. Tiene su lenguaje. Tiene todo su lenguaje y su Todo desarrollo. su lenguaje y su desarrollo y su origen. Claro. También una evolución, Claro. que yo creo que el impresionismo es parte de esa construcción, porque el impresionismo cuando intenta construir la imagen a partir de la luz, entonces empiezan a pintar con colores puros, la mezcla la hace el ojo y no el... Exactamente. O sea, es una construcción muy científica, como Sí, tú lo dices, sí, claro. pero ahí la pintura de alguna manera se aplana, porque la perspectiva se construye de otra manera, con atmósfera. Con atmósfera. Entonces ahí la pintura se aplana y ahí hay un tránsito, después viene la geometría, o sea, bueno, los tres pintores, Gauguin, Van Gogh y Cézanne. Que asumen tres posiciones distintas, uno sobre el tema del color, que es Gauguin, otro sobre Van Gogh con la cosa expresiva, y Gauguin y Cézanne con la geometría. Y de ahí derivan corrientes, el fauvismo, el cubismo.
Y la pintura, bueno, transita su camino también hacia la abstracción. Está la anécdota esa de Kandinsky, que encuentra un cuadro volteado y no sé, le gusta, pero no sabe qué es, hasta que se da cuenta. Es una anécdota, yo no sé si eso es cierto, pero son anécdotas que sí. Pero al final lo importante es la composición. La composición. Por eso trasciende el asunto de la figura, pues, y se convierte en otra cosa porque descubren que la composición es fundamental, ¿no? Pero el arte abstracto también fue promovido por ciertos intereses políticos. Claro. Los norteamericanos promovieron el arte abstracto porque de alguna manera era neutro, o sea, consideraban neutro, no revelaban las culturas locales. No revelaban las culturas locales, entonces a ellos les interesaba desaparecer las culturas locales. Y también porque fue en contraposición al realismo social soviético. Claro, y al muralismo mexicano, esas cosas que revelaban contenidos explícitos propios de las culturas. Porque el muralismo mexicano puede tener cosas del arte soviético, pero al final de cuentas lo que te mostraban en el mural mexicano eran los personajes de la historia mexicana. Exacto, y la tradición mexicana. Claro. Uno ve el mosaico, pues es realmente un mosaico, que está en los próceres, que es de, ¿cómo se llama? Del teatro. Regil, que son 3 paneles. Sí. Ajá, es un mosaico que tú ves, y ahí están 3 partes de la historia venezolana. Entonces la idea un poco del abstraccionismo era barrer eso. Y entonces vamos a hacer una historia disque neutra, o sea, una pintura medio neutra que sirviera como internacional. Claro, eso no descalifica el abstraccionismo, simplemente fue utilizado políticamente. Por eso es que uno ve que en la ciudad universitaria, por ejemplo, todo el arte que hay es abstracto. ¿Por qué? Porque en esa época los Estados Unidos tenían una gran influencia en Venezuela, porque promovieron toda la construcción, la plaza cubierta y la aula magna y todo eso se hizo para albergar una reunión de la OEA. Entonces no se llamaba la OEA, que fue la reunión donde se decidió la invasión a Guatemala. Entonces para eso se hizo la plaza cubierta, o sea, se financió. Entonces claro, todo obviamente los artistas no son culpables de eso, pues. No, claro. Ellos simplemente, bueno, estaban en su proceso y aprovecharon la corriente para... Claro, porque ahí el Estado decide qué financia y qué no financia, entonces si es el arte que yo quiero promover. ¿Cómo lo decido? ¿Cómo lo financio? Si no me interesa, el artista, bueno, se engancha en las posibilidades de hacer, pues, y eso es un poco el espíritu de los tiempos. Mientras la esencia sea invadir, el arte tiene que desaparecer. Mira, hay una cosa con Reverón, claro, desde la visión muy poco, no sé, entrenada para que tú te dices, ¿no? Dentro de la ignorancia que uno puede tener sobre esto, pero hay una visión de Reverón y de su obra, ¿no? Es que muestra esta cosa que tú dices, por ejemplo, del coleto, de las telas, de... Uno va en el metro, por ejemplo, y tú ves, no solamente ves las pinturas, ves como especie de escultura, ves muñecas, ves todas estas cosas que te van creando como una sensación que no solamente era pintura, no sé si tiene que ver con esto que tú decías, la técnica, ¿no? O sea, Reverón te muestra no solamente la pintura acabada, sino como todas esas cosas que fueron parte o que son parte, ¿no? El coleto, no sé, un pedazo de palo, una cosa así, y uno se va haciendo como esa imagen, ¿no? De lo que era realmente la atmósfera del Reverón, el mundo del Reverón, ¿no? Que tú no lo ves en otros artistas, o no es tan común en otros artistas, ¿no? Tú ves, por ejemplo, a Michelena, te digo, para mí es de mis favoritos, digo, ¿no? De mi visión. Pero Michelena no te muestra eso por ningún arte. Te muestra la Michelena es un pintura hombre formal y uno lo que ve son cosas personales, son el bastón, el sombrero. Y así pasa con la mayoría, creo yo, ¿no? Pero Reverón es esa cosa más artesanal, más del oficio, más de lo
que yo creo que está bien, que está bueno decirlo porque empiezan a entender no solamente la obra, ¿no?, del artista y un poco lo que estás diciendo, sino el hombre propiamente, Claro, su pensamiento. y el contexto de ese hombre. Sí, exactamente. Sí. Ahí- Y cómo él hacía el cuento ese del mono Pancho. Ajá, que él tenía un mono. Ajá, exacto. Entonces ponía un mono a pintar. Ajá, y eso está grabado en los documentales que se le han hecho a él. Y el mono tenía un caballete chiquito y le daba los pinceles y lo vestía. Y el mono estaba. Sí, sí. Entonces hay una pieza bellísima de él que la tiene la Galería ¿Del Arte mono? Nacional. No, que es la Plaza Bolívar protegida. Ajá, que eso está y la tienen en un vídeo porque obviamente es un problema. Claro. Que eso es como cuando uno se metía en la página esa del Museo Virtual de América Latina y el Caribe, esa página que uno ve todo el arte venezolano ahí, tú ves todo, la obra de Reverón. Entonces está la paleta que él se fabricó, el parasol que él se fabricó para cuando él salía a pintar, o sea, lo que él se amarraba aquí para cuando él pinta, o sea, toda una, como hay un libro que dice por ahí, la cosmovisión que él se hace. Y lo creativo. Lo creativo, por supuesto. Yo cuando estudiaba en la facultad, una vez un tema que íbamos a trabajar era la casa del pintor, en Marcelo. Entonces fuimos a la Pastora a visitar un pintor, no me acuerdo el nombre, un poco como joven, que vivía en una casa de patio de Santa Pastora. Y bueno, fuimos al grupo de estudiantes, descubrimos la casa, una casa que no tenía nada, era una casa de familia. Pero resulta que la casa estaba llena de objetos que estaban colocados en cualquier parte, una máquina vieja, un pedazo, un tornillo, objetos curiosos que sacados de su contexto tenían un valor para la persona que habitaba esa casa, que era un artista. O sea, no cumplían ninguna función para la cual estaban hechas esos objetos, eran objetos de desecho. Pero por toda la casa habían objetos, era como una colección de objetos, y yo decía, bueno, estos objetos lo que hacen es que constituyen como cumplían una función estética, eran parte del imaginario, estaban de la construcción del imaginario del pintor, y por eso estaban allí, independientemente de... Lo que pasa es que eso también viene de cuando uno se mete mucho en el arte, en el mundo de la cultura, como me decía Virgilio, hablamos de los artefactos, ¿no? Bueno, el artista hace artefactos, o sea, el cuadro que uno hace es un artefacto, ¿no? Y tú empiezas a entender el valor del objeto. Por eso es que yo, incluso cuando yo empecé a estudiar pintura, eso no me llamaba mucho la atención, pero ya a estas alturas, cada vez que hay una feria de antigüedad, uno va, y a veces uno ni siquiera compra nada, pero uno ve, y ese porque hay una sensibilidad sobre la forma, o sea, que independientemente de que un objeto sea utilitario, o sea, que el artista se conecta con el valor de la forma. Cómo fue hecho, de qué material es esto, No, y con la hermosura de objetos que pueden ser, o sea, que a lo mejor no fueron hechos con ninguna intencionalidad estética, pero tienen, o sea, terminan teniendo un valor. Hay otra cosa que es interesante, de la que tú hablas también, que con la que tú iniciaste, que es esa cosa de construir los mitos, ¿no? Entonces el artista ha sufrido, no sé qué, y tal, Van Gogh, ¿no? Se suicidó. Y resulta que eso deforma, que es un poco lo que tú estabas de transmitir, deforma. No, Reverón era un tipo serio, estudiado, con técnica, con amigos, con padres que hablaban con él. Igual Van Gogh, era un tipo, un tremendo pintor. Sí, claro. Exacto. Pasa que son mitos que se van haciendo. Mitos que se van haciendo también porque la publicidad le interesa construir esos mitos. Entonces allá hay, en la arquitectura uno habla de tres enfoques: el enfoque biográfico, el enfoque formalista y el contextualista. Los
Entonces todas esas construcciones están dentro del enfoque biográfico, que es un enfoque mediante el cual se piensa que para entender una obra de arte hay que conocer la vida del artista. Y entonces, bueno, de ahí se construyen esos mitos. Bueno, tú lo ves mucho en la farándula, que no, fulanito no salió del closet, que sí se casó, que se fingió, que le dijo cacho. O sea, todo eso son unas construcciones paralelas que le interesan al mundo de la publicidad, Sí, pero que claro. realmente dibujan. Que deforman la vida real, lo que realmente vale que es Lo que vale es la obra y de alguna manera cómo la vida se conecta con esa obra y el contexto en que el artista vivió, pero esas deformaciones que... Pues si fuéramos la Picasso, la misma persona que la vida... O de no pasa la Dalí. prueba. O de Dalí. O de Dalí, los por tipos. esas construcciones. Hay toda una corriente, ¿no?, que habla precisamente de eso. Y es un tema de cómo, de cuando vemos la obra de un artista, ¿no? Y hay como esa subjetividad allí que conocemos al artista y entonces nos dejamos, por ejemplo, a mí me pasa con Dalí, ¿no? Sí, a mí me gusta la obra de Dalí, pero entonces pienso en todas las cosas que hizo el hombre Exacto. y digo, bueno, espérate, aquí dista mucho de, Claro. de la obra del artista, ¿no? Entonces, esta corriente, bueno, pasa un poco por eso, por preguntarse, bueno, ¿qué es realmente lo que importa? ¿La obra? Exactamente. O el hacer del artista más allá Más allá de su vida, más allá de su sus vida. cosas personales. Sí. No, y al final los artistas son seres humanos. Sí, eso es Son otra cosa que hay que buenos, entender. malos, Sí. regulares, Ah. tienen defectos, tienen Claro. contradicciones, Tienen derecho a equivocarse, derecho a enfermarse, derecho a cosas. y tienen sus personalidades, tienen... ¿Juzgo la obra por la obra misma Ujú. o por la vida del artista o por el hombre? La idea es que conocer la vida del artista sea un valor añadido a lo que ya conocen de la obra, más no deforme lo que va a ver realmente la obra. Esa es la Pero idea. además, vuelvo al asunto de que la obra trasciende al artista. Ujú. Por supuesto, porque lo que uno se obra- adentra, ¿qué le importa a uno? La obra va más allá del artista. La obra, Exacto. una vez que el artista termina su obra y la rinde al público, ya, bueno, ya lo trasciende, ya lo supera. Exacto. Porque ya empieza la gente a construir sobre esa obra. Exactamente. Entonces ya, bueno, el artista queda como una referencia, pero la obra lo termina superando, pues, si la obra trasciende. Exactamente. Entonces eso es lo fundamental. Bueno, Muy buena la universidad, agradecida. quiero, De sí, verdad. sí. Se emociona y Una conversa más sabrosa, ¿no? Y podemos pasar muchas horas. todo el día, sí. Pero de verdad que no lo dije al principio, pero quiero destacar, quiero valorar que Jorge haya venido no solamente porque sé que es de los que más ha estudiado, no solamente Reverón, sino todos los artistas del Círculo de Bellas Artes a la pintura venezolana. Si ustedes quieren, ahí ese es el oro. Gracias, pero además que está haciendo un trabajo ya desde hace varios años que es importante decirlo a través de su taller de Jorge Medina. Tiene un grupo de chicos, aquí está una de ellas, Meldy, de estudiantes de pintura, que siempre que lo puedo decir lo digo porque es un trabajo de hormiguita que está haciendo, digamos, con pulmón propio, y eso es de valorarlo y de destacarlo siempre. O sea, no solamente pinta, no solamente se dedica a su trabajo como pintor y todas las demás cosas que hace como docente, como profesor, como maestro, etcétera, sino que además se está dedicando con los chicos a llevarlos al mundo y al oficio de la pintura, que también lo destaco siempre, esta cosa de las artes, pero específicamente la pintura. Bueno, lo importante que es entender la pintura como oficio, ¿no? Exacto. Y que no pasa de moda, como tú decías, No es un tema de moda. y que es un tema que siempre va a estar allí con la técnica, con todo lo que hemos dicho, pero es un trabajo que nadie más hasta
hasta donde yo he visto, está haciendo. Trabajo de docencia, trabajo de dedicación con las nuevas generaciones. Eso lo quería destacar porque, bueno, no lo voy a decir, y, pues eso, él está haciendo eso. Gracias. Gracias por venir. No, gracias. Y bueno, para mí es un honor estar aquí en mi escuela. Él estudió aquí, Sí. salió de